Oye, tomemos contacto con Cristian Acuña. A ver, ¿dónde está Cristian? Buenos días. Hola José Luis, hola Pri, estoy en Maipú, en la calle Olimpo, casi O'Higgins, porque acá todo sorprendió a los vecinos en un hallazgo durante esta mañana de una extremidad, de una cabeza que está al interior de un carro de feria. Este carrito de feria, según relataron los vecinos, se encontraba durante todo el fin de semana al interior de esta villa, la Villa Serviu, y ese carrito posteriormente fue dejado junto a los contenedores de basura, por acá por calle Olimpo, porque pasan los camiones de basura los días lunes, y una persona que se dedica a buscar cachureo, reciclaje, hizo este hallazgo. Llegó posteriormente hasta un CEFAM, donde había una mujer que lo vio y lo notó muy pálido, según lo que le declaró a la policía. Y es ahí cuando le pregunta, esta persona relata este hallazgo, y ahí la mujer que estaba en el CEFAM llama a una familiar que estaba acá en la Villa Serviu, y ella corrobora efectivamente este hallazgo, llamando de inmediato a Carabineros, que se hace presente en el lugar, constatan el hecho y posteriormente la Fiscalía determina que sea la Brigada de Homicidios la que comience a realizar los peritajes de este hallazgo que ha conmocionado acá a los vecinos de la comuna de Maipú. Y es por eso que ya llegaron estos efectivos que están realizando los peritajes respecto de este hallazgo y también determinar si es que se podría identificar o ubicar el resto de este cuerpo humano, muchachos. No, un hallazgo macabro, Cristian, porque además también depende de la data de muerte de este horrendo crimen. Y te quiero preguntar, ¿quiénes fueron finalmente los que dieron aviso de esta situación? Claro, la historia es de esta manera. Hay una persona que va al CEFAM muy temprano, se levanta como a las 4 de la mañana para obtener número para la atención médica, y posteriormente se encuentra en ese lugar y llega un hombre que se dedica a buscar, ¿cierto?, algunos cachureos o algunas cosas en la basura, y él le relata esto. Posteriormente ella llama a un familiar y ahí constatan el hallazgo. Se está investigando, para finalizar, una presunta desgracia de un hombre de 41 años aquí a 2 cuadras y que podría corresponder precisamente a este hallazgo. Macabro. ¿Qué quieres que te diga? Macabro, macabro. Ojalá que se investigue y se llegue a puerto con esto. Sí. Gracias, Cristian. Ya vamos a estar retomando el contacto contigo. Ahora nos conectamos con Francesco Gazzella. ¿Cómo te va, Repe? Hola, Pri, ¿cómo están? Hoy queremos presentar a quienes nos acompañan en esta mesa porque queremos discutir la agenda de seguridad y cómo enfrentar la delincuencia, justamente con Vlado Mirosevic, diputado presidente de la Cámara. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Del Partido Liberal. Y también está Juan Antonio Coloma, diputado de la UDI. Gracias por estar junto a nosotros también. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a los dos. Todos los días tenemos situaciones que la verdad las cosas uno lee. Yo estuve leyendo algunos comentarios de esta misma noticia en redes y la gente dice, hace 10 años jamás en la vida hubiésemos estado describiendo esta cuestión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Violencia extrema todos los días. O sea, el recuento del fin de semana es tremendo. Vamos a estar revisando otros casos. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Vlado Mirosevic. A ver, es una situación de extrema gravedad con respecto a una situación muy preocupante. Si uno mira las estadísticas, desde el 2020 en adelante se produce un quiebre en la tendencia al alza. Chile era un país que en América Latina tenía homicidios bastante bajos. Sabemos que América Latina en esto es un continente bastante salvaje. Es muy violento. Sí, comparado con los vecinos. Así es. El más violento del mundo, probablemente. Probablemente de los más violentos del mundo. Y en el caso de Chile era una especie de excepción a la regla. Pero el 2020, en plena pandemia, vemos cómo la tendencia, estos son datos de la Fiscalía Nacional, cómo se quiebra la tendencia y empieza entonces un aumento significativo. En el caso del norte, yo siendo ariqueño, la situación de Arica, Tarapacá y Antofagasta, las 3 regiones del norte, es bastante crítica porque hay una pelea entre bandas. Porque la mayoría de los casos se ha ido comprobando que se trata de eso, ¿no? Se trata de ajuste de cuentas entre bandas rivales que están peleando la disputa del territorio y que la cultura criminal cambió. Esa es la noticia y por lo tanto una amenaza nueva para el Estado, y nos encontramos con un Estado bastante desnudo, para no decir otra palabra, respecto de su enfrentamiento a las bandas de crimen organizado, las armas que utilizan este tipo de delitos violentos. Entonces lo que hay que hacer es actualizar el Estado. Por eso que hicimos un acuerdo, que aquí está, entre el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y el gobierno, con 31 leyes donde el Estado tenía vacíos.
Claro. Y donde tenemos De que eso se aprovechan actualizar. los delincuentes. Diputado, le quiero preguntar, ya que usted también pone como ejemplo lo que ocurre en regiones ya hace un buen tiempo, que está instalado el crimen organizado, la delincuencia desatada. ¿Le parece que el plan Calle Segura es una buena forma de partir? Sí, a ver. Calle Segura tiene 3 elementos que son Calle sin violencia. Calle sin violencia. Calle sin violencia. Tiene 3 elementos importantes. Por una parte, tenemos que hacer redadas para que caigan aquellos que tienen orden de detención pendiente. En Chile son 4.000 personas que deberían estar en la cárcel y están en la calle. Y Carabineros tiene un problema operativo para hacer cumplir esas órdenes de detención pendiente. Entonces, ¿qué es lo que se propone aquí? Un grupo de tareas especializado para hacer checkpoint de búsqueda de estas personas. 4.000 personas que deberían empezar a caer. Ese es el primer objetivo. Segundo objetivo, ir en contra de armas ilegales. También, lamentablemente, como hay poca fiscalización, se requiere de poner un acento en esto. Y lo tercero tiene que ver con homicidios. Cuando hay en una comuna específica un aumento en la tasa de homicidios, lo que se requiere es no ver cada caso en particular, sino que ver el conjunto de los casos. Y para eso se establece un grupo de tarea de la Fiscalía que se hizo en el norte y que comenzó a dar buenos resultados al tiro, porque casi más del 40% de los casos de homicidio en Chile no se tiene imputado conocido. Claro. Ahora, diputado, ¿sabe qué? Y le voy a pasar la pelota a usted, diputado Coloma, porque hay que actualizar el Estado, dice usted, cierto. Pero lo que vemos es que el crimen organizado avanza más rápido que el Estado. O sea, a 100 kilómetros por hora y como camión petrolero por aquí el Estado. Entonces, ¿actualizar el Estado? O derechamente, digamos, ponerlo a la vanguardia al Estado. Y eso, no sé si estos 31 proyectos serán suficientes, diputado Coloma. A ver, los 31 proyectos son un avance muy importante ante un gobierno que está enredado en su propia coalición, donde tiene 2 almas, ¿no es cierto?, el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, donde Apruebo Dignidad amenazó incluso en la ley Naín Retamal de llevarlo al Tribunal Constitucional. Que desde el Congreso nos podamos poner de acuerdo en una agenda que permita avanzar en 31 temas es fundamental, porque son además 31 temas que van en materia contra la migración ilegal, de protección a carabineros y de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Para eso es una parte. La otra parte es la que tiene que hacer el gobierno. Y el gobierno tiene que hacer, a mi entender, 2 cosas. Primero, actualizar a las policías respecto a su armamento, de los chalecos antibalas, de darle la debida protección para que puedan hacer que es un tema de gestión, que los vehículos sean blindados, para que no nos ocurra lo que ha estado ocurriendo. Eso ya lo debería estar haciendo, es lo que anunciaron hace un par de Eso no semanas. necesita leyes, ¿no? No, eso es gestión pura del gobierno. Y, y por ejemplo, hoy día las armas de carabineros son noventeras. Hoy día nos enfrentamos a delincuencias que tienen todo, subametralladores, la última Glock. Bueno, Chile tiene que modernizar a sus policías. Sí, por eso la pregunta de Repe, y tiene mucho sentido, es con el avance, la modernización o actualizar el Estado, tiene que ver con ponernos al nivel de cómo están los delincuentes hoy día, porque lo que pasa es que los delincuentes avanzan muy rápido. Porque si en un año más nos vamos a quedar de nuevo desfasados, es como mejor pasémonos a un pueblo. Y pasémonos 2 también, porque yo comparto la preocupación. Nosotros no podemos seguir yendo una década atrás del crimen organizado. Porque eso es lo que nos pasó. El 2020, 2019 vimos mucha violencia que se tomó los espacios públicos y en que el Estado retrocedió. Y hoy día el 2022 ha sido lejos el peor año en materia hemos prácticamente duplicado la tasa de homicidio en nuestro país. Y para eso tenemos que entender, por ejemplo, que es algo que aprobamos en la ley Naín Retamal, que yo valoro mucho. Y es que cuando el policía se enfrenta al crimen organizado, al narcotráfico, tenga esta legítima defensa para poder actuar. Si está atado de manos. De hecho, se invocó por parte de la Fiscalía la ley justamente Naín Retamal en el control de detención y formalización del sujeto que disparó a 3 policías, lo sabemos, en la Florida. Y en general el juez hizo una evaluación allí bien contundente con respecto a por qué con esa ley justamente esta persona se sabía que era un peligro para la sociedad y tenía que quedar preso mientras dure la investigación. Pero a esta hora, cuando son las 9:34, y creo que ustedes se están preguntando todo en sus casas, nosotros podemos discutirlo aquí también, ¿cuáles son las comunas de este plan Calle Sin Violencia por donde se
empieza. Tenemos una gráfica que se las queremos mostrar, porque esto también va a generar diferencia y controversia, porque están los que van a estar contentos con el resultado, la elección de la comuna, y quienes no. Las capitales regionales fueron todas consideradas. Entonces está Arica en el norte, después viene Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Cartagena, Colina, Renca, Recoleta, Independencia, Melipilla, Maipú, Quinta Normal. Seguimos con Cerro Navia, Pudahuel, Puente Alto, San Bernardo, La Florida, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, El Bosque, San Joaquín, San Ramón, San Miguel, Santiago, Estación Central, Peñalolén, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Coronel, y nos quedan Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Enfocado al inicio en la región metropolitana, donde la delegada presidencial temprano decía, mire, y yo creo que esto es lo controvertido también, decían, primero que nada no va a haber frontera entre comuna que sí y comuna que no. Por otra parte decía, el plan en la región metropolitana va a ser completo, es una visión regional. Pero aquí claramente no están todas las comunas, diputado Coloma. Entonces yo me quedo corto al menos con la explicación. Pero ¿cómo lo ve usted? A ver, hay dos cosas que a mí me complican en lo personal con este tipo de planes. Lo primero es, ¿por qué, por ejemplo, queda fuera la gran mayoría de las comunas rurales? A mí me toca representar a muchas comunas rurales. ¿Y cuál es el miedo que tenemos, para ser bien honesto? Que con una intervención muy potente en la región metropolitana, las bandas de crimen organizado se van a desplazar. Migren. ¿Y se van a ir a dónde? A la ruralidad. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo como país enfrentamos este tema. Te voy a poner dos ejemplos. Peñaflor. Tuvimos una persona asesinada, ¿no es cierto?, en una micro, ¿no es cierto?, el fin de semana, y la pregunta es, ¿por qué si prácticamente todo alrededor va a estar como comuna dentro del plan Calle Sin Violencia, se excluye? Entonces vamos a tener que, estando a, no sé, pocos kilómetros de Maipú, se nos van a venir a Peñaflor, al mundo rural. O, no sé, Curicó, la séptima región, la gente de Talca va a migrar hacia Curicó. Eso es lo primero. Y lo segundo, que este plan, cuando parte como focalizado por un tema. Y cuando después el gobierno, a medida, siento yo, esto es interpretación mía, de presiones políticas, va aumentando, la pregunta es, ¿de dónde van a salir, por ejemplo, la dotación de carabineros que se necesita? Porque el miedo que tenemos también es que los vayan sacando de otras partes. Entonces, para vestir un santo vamos a desvestir otro. Y eso es lo que no está claro de cómo va a funcionar el plan ahora, Calle Sin Violencia. Bien curioso, Calle Sin Violencia. Yo... por lo menos lo que se ha puesto acá es que estamos hablando de buscar personas que tengan deudas con la justicia. Órdenes de detención. ¿Cierto? Y también el tema de la investigación de los homicidios, digamos, en un grupo de tarea que lo vea como algo más global, más que algo puntual cada homicidio. Perfecto, pero armas ilegales. Claro, armas ilegales. Pero lo que nosotros vemos, que la gente está preocupada, es que hoy día salir a pasear el perro puede significar quedar en la mitad de una balacera. Ir a un supermercado puede quedar en la mitad de una balacera. O sea, ya no es simplemente que ciertos barrios en la noche se producían algunos... No, estamos hablando de, no sé, Pedro y Reserva el otro día, 1000 balazos. Entonces, también dentro de las casas la gente Pedro no se y siente Reserva segura. que quedó fuera del plan. Entonces, claro. Sí. Entonces, uno dice, Calle Sin Violencia está perfecto. Esto, control de armas... Pero... ¿cómo es el copamiento que se va a hacer para que efectivamente no se produzcan estos hechos de violencia en la calle en lo cotidiano? Más allá de buscar a las personas que tienen deuda con la justicia, mira, ahí hay un punto clave. Tú tocas un punto clave, porque si nosotros solo vamos a enfrentar al último eslabón de la cadena de una banda, que por lo demás produce un tremendo riesgo con las fuerzas policiales, ya lo hemos visto, no sacamos nada, porque ese último soldado va a ser luego reemplazado. Entonces lo que necesitamos es investigación para desbaratar la banda. Por ejemplo, para desbaratar las bandas que están internando estas armas ilegales al país. Porque hay 60.000 armas legales que están perdidas. 60.000. Pero hay muchas más que son ilegales, que han entrado por pasos no habilitados, por los puertos. Diputado, a cómo se implementa una calle sin violencia. Veíamos la semana pasada, hemos estado siguiendo muy de cerca a los vecinos de Mata Sur, del barrio Mata Sur, donde tienen casas usurpadas, donde se vende droga. Entonces está lleno de angustiados de pasta base en las calles. Sí. A la gente le salió una niña a pasear el perro a las 7:30 de la mañana, la asaltaron y la abusaron sexualmente. Sí, o sea, la manosearon. La toquetearon entera. Sí. O sea, ese tipo, las incivilidades cuando se agarran a balazos afuera de las discotecas. Entonces, la intervención es más que
ir detrás del crimen organizado, que es importante, que resulta fundamental, ¿no? Lo que Pero pasa es que, acá hay casas Pepe, usurpadas, hay gente que no, tiene sin las duda. incivilidades en las calles. Sin duda, lo que pasa es que tenemos que... Los a ver, rucos. como estos problemas son complejos, lo que hay que hacer es ir a la madre del cordero, como se dice. Porque está bien, yo vuelvo a insistir, calle más sin violencia no se produce solo por poner un carabinero en cada esquina. Aquí hay que desbaratar a la banda. Les pongo el ejemplo de Arica. En Arica, una banda que conocía como el Tren de Aragua, que ustedes ampliamente lo cubrieron en este programa, Sí. empezó a generar un aumento de los homicidios que no habíamos visto nunca en la ciudad. ¿Qué es lo que hizo la Fiscalía? Se demoró con las policías un buen tiempo, un par de meses, hasta que les cayó encima. 100 PDI llegaron un día en la mañana al Cerro Chuy, que es una toma donde lamentablemente ha existido esta impunidad. Y entonces cuando llegaron al Cerro Chuño, desbarataron la banda, metieron preso como a 15, 16 personas y la banda se desbarató. Bueno, hoy día los homicidios en el norte siguen existiendo, sin ninguna duda, pero esta banda era la responsable de gran parte de los homicidios, entonces empezaron a caer. Todavía no estamos lejos de tener la tarea terminada, pero eso duró un año la investigación. Duró- Entonces hay que decirlo harto porque si no las exacto. expectativas aquí son... Digámoslo, porque, a ver, una banda como esta, el Tren de Aragua, que era responsable de un número importante de los homicidios, de extorsiones, de prostitución, en fin, y de ingresos ilegales también, de trata de blancas, digamos. Sí. Que es lo que cuando cae esta banda, inmediatamente se pudo hacer responsable a estos señores de un grupo grande de los delitos. Entonces, la pregunta es, si nosotros desbaratamos la banda de pe a pa, esto fue de pe a pa, cayeron los cabecillas hasta el último Soldado. pistolero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente uno empieza a ver disminución de los homicidios. No Sí. está controlada Lo la que pasa es situación. que no la estoy calle diciendo sin eso, violencia- pero ha disminuido. Entonces, La calle sin violencia también obedece a incivilidades que son tangibles. Fuegos artificiales, rucos que se ponen en los bandejones centrales, gente que se toma los espacios públicos, aunque no pertenezcan al bueno, Tren de pero Aragua. ¿quiénes son las bandas que traen los fuegos La gente que se artificiales? mete a las Hay casas, que caerle mete encima. a las casas y no pagan nunca más el arriendo y se quedan ahí, venden droga, Todos con armas. es tremendo. Pri, estamos con otro invitado que precisamente hablábamos de Pedro Aguirre Cerda, que quedó como ahí como isla, fíjese el mapa. Sí, estamos aquí con el alcalde Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda. Estamos conversando con usted, alcalde, sobre varias situaciones que se viven en su comuna. Y yo me imagino que también hay frustración porque su comuna, Pedro Aguirre Cerda, no está dentro del plan Calle Sin Violencia. Cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda está aquí. Y resulta que todo alrededor prácticamente debería ser intervenido. Ahora, la lógica es que cuando se intervenga, o al menos lo que uno tiende a pensar, Estación Central, San Miguel, Los Espejos, Maipú, van a llegar a estas comunas que no van a tener ningún tipo de intervención. ¿Usted hace lo mismo? ¿Piensa lo mismo? La verdad es que nosotros estamos de capa caída en Pedro Aguirre Cerda. Nosotros estábamos esperanzados en que íbamos a ser incluidos en este plan, dado la oleada de violencia que hemos estado viviendo Mire, en este cuando último hablamos de esa tiempo. oleada de violencia, solo mi recuerdo, el jardín que tuvo que suspender las clases porque recibió 1000 balazos. Fue ahí donde también ocurrió el crimen de El Cabo Florido. Estuvimos al aire, alcalde, con un narcofuneral de un delincuente que había muerto en Italia y estando al aire lanzaron fuegos artificiales porque ellos son bien provocadores. Solo lo que yo recuerdo ya del último tiempo, pero me imagino que usted tiene más. No, por supuesto. Yo desde que asumí la alcaldía, que ya voy a cumplir 2 años ahora en julio, esta ha sido una temática recurrente. Yo recuerdo un fin de semana que fue un fin de semana negro, 72 horas de balacera. Y por eso que nosotros estamos pidiendo medidas concretas. Yo me junté hace 3 semanas con la ministra del Interior y aún no vemos fruto de esa reunión. Entonces, no sé qué estamos esperando para que en Pedro Aguirre Cerda haya una intervención que nos permita vivir en tranquilidad. Acá ya hay una psicosis colectiva. Yo hago actividad el fin de semana pasado, el sábado, hicimos una obra de teatro maravillosa, una obra de teatro con una temática que es súper importante, medioambiental. Claro, para y ir tomándose los espacios con esas actividades. no está llegando porque me dicen, mire, el horario que eligió alcalde no fue el más adecuado. Claro, era una obra que tenía que ser en una explanada grande de noche por toda la puesta en escena porque que la ellos gente hacen. no sale de noche. Alcalde, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tuvo reunión con la ministra Toá? Sí, hace 3 semanas. Ya, ¿y qué fue lo que le dijo en esa reunión, si se puede saber? Porque yo me imagino que cuando usted se entera de la lista de las comunas que están en este plan Calle Sin Violencia, no aparece Pedro Aguirre Cerda. ¿Qué falló?
Porque se me dijo que se iba a priorizar a Pedro Aguirre Cerda con medidas concretas. Yo le di a conocer la realidad, porque acá el tema de las balaceras y el lanzamiento de fuegos artificiales, que es lo que está sembrando el terror en Pedro Aguirre Cerda, no forma parte de la estadística. Entonces, por eso que yo creo que... porque la estadística se basó, en el fondo, era el número de crímenes. Fueron dos temas fundamentales: las capitales regionales y además el número absoluto de homicidio. Entonces, la línea de corte se basó en las comunas que tenían 10 o más homicidios, quedaron incluidas, y las que tenían menos de esa cantidad quedaron fuera. Alcalde, cuando usted ve este mapa, y lo que mencionábamos al principio, ve que además están prácticamente ahí como una isla, la intervención va a ser alrededor. ¿Qué pensó usted? No, la verdad es que acá quedamos peor que antes de este plan, porque el delito ¿qué va a hacer? Va a ver que la situación en Pedro Aguirre Cerda está menos controlada y menos presencia policial, y se van a trasladar a mi comuna. Y va a ser peor que lo que estábamos viviendo. Por eso que el llamado es a que se nos incluya y que tengamos cosas concretas. Mire, se vivió una verdadera vorágine parlamentaria, legislativa. Un fast track legislativo. Lo que nosotros necesitamos es un fast track para que se compren herramientas, elementos que permitan a las policías poder actuar. Un fast track operativo. Alcalde, esta situación, lo que se va a empezar a vivir con lo que vemos en el mapa, para hacerlo bien concreto, ¿invita a que el crimen organizado se vaya a Pedro Aguirre Cerda? Se va a desplazar. Eso no hay que ser experto en seguridad para darse cuenta que vamos a quedar peor que antes. El crimen se va a desplazar, se va a parapetar ahí en Pedro Aguirre Cerda, y eso la verdad es que va a seguir afectando la calidad de vida de mis vecinos. Acá hay una psicosis colectiva. Delegada presidencial temprano en la mañana en la radio del canal decía que no, que básicamente la visión de seguridad va a ser regional y que por lo tanto no van a haber reales límites, más bien que una cuestión focalizada. ¿Usted? Ya, pues. Entonces, ¿para qué nos mandan ese listado? ¿Para qué nos mandan el listado si al final va a ser toda la región? Es contradictorio. Es contradictorio en base a los nombres, pero te estoy explicando la estrategia. Yo no es tuya, no es tuya. Sí. No, lo digo porque esa es la respuesta que dio la delegada. Entonces, alcalde, ¿qué le pasa a usted con esa respuesta? No, es una respuesta que a mí no me deja satisfecho. Acá lo que se tenían que haber considerado macrozonas. Nosotros somos de las 12 comunas que pertenecen a la Fiscalía Metropolitana Sur, que es donde se decomisa más del 70% de la droga de la región metropolitana, y todos sabemos lo lucrativo que es el negocio del narcotráfico. ¿Puede repetir eso, alcalde? El dato. Más del 70% de la droga de la región metropolitana se decomisa en las 12 comunas de la Fiscalía Metropolitana Sur, donde está incluido Pedro Aguirre Cerda, donde está incluido La Cisterna, Pirque y San José de Maipo. Entonces aquí no estamos atacando el problema de fondo. No estamos atacando el problema de fondo. Si acá hay que ir a desbaratar estas bandas del crimen organizado. Nosotros, mire, yo les voy a contar algo bien preciso. En estas últimas semanas nosotros hemos tenido presencia policial de manera casi permanente, y se logró decomisar 10 kilos de droga producto de un control vehicular. Después se hizo otro operativo en tiempo récord de la Fiscalía con las policías y se decomisó droga en otro sector de la comuna. De los pistoleros, de los 1000 disparos, teníamos a 3 sospechosos, ya 2 están presos y además su banda también. Entonces, por eso que acá hay un debate que no se ha llevado a cabo, que es lo más importante. Cómo nosotros hacemos que Carabineros y quien tiene el control del orden público tenga más músculo para poder estar en la calle, para poder estar presente. Porque no solamente acá se trata de crimen organizado. Nosotros ahora actualmente tenemos una lucha bien importante en la comuna porque hay varios sectores que están apagados. Y no por falta de inversión, sino que porque hay ladrones de cable que tienen la comuna en oscuridad. ¿Y eso cómo se combate? Con mayor patrullaje, porque si los gallos están robándose cable y los pillan flagrantes. Nosotros con seguridad municipal no tenemos las atribuciones para poder actuar en este caso. ¿Qué le dijeron los vecinos? ¿Qué le dijeron sus vecinos cuando vieron esta lista?
Mira, los vecinos me dicen, alcalde, usted no baje la guardia, por favor. Me han llegado miles de mensajes a través de distintos canales de comunicación cuando ando en terreno y dicen, alcalde, por favor, siga apelando por más presencia de carabineros en nuestra comuna, porque es lo que nosotros necesitamos para poder disminuir esta psicosis. Y de verdad que esto es un tema que ya nos tiene desbordados. En los vecinos. En los vecinos hubo desazón, decepción. Por supuesto que están todos decepcionados, están todos frustrados y dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Vamos a estar peor que antes. Alcalde, ¿usted llamó a alguien, a alguna autoridad de gobierno cuando vio que no estaba en esta lista? Mira, la verdad es que yo recibí llamados. Recibí llamados y yo estoy esperando para ver qué cosa concreta me van a ofrecer. Porque acá... ¿Esos llamados no le ofrecieron nada concreto? Hasta el momento no he tenido nada concreto. Hace 3 semanas que nos juntamos con la ministra. Yo hablé con los 3 subsecretarios del Interior. ¿Ahora después de conocida la lista? Después de conocida la lista. ¿Y qué les dijeron? Le dijeron, alcalde, vamos a conversar con usted y usted también propónganos, díganos qué cosas está necesitando. Y yo ya se lo he dicho, necesito vehículos blindados, necesito mayor contingente carabinero, necesito que tengamos más herramientas para poder hacer labores de inteligencia y poder descubrir. Mire, ¿y eso en algún minuto se va a concretar? ¿Le dieron alguna fecha? La verdad es que no sé. Porque una cosa es pedir y que tengan la respuesta. La verdad es que no sé, porque estoy esperando la reunión del martes para que esto se pueda concretar. ¿Con quién? Drones necesita usted para saber quién está tirando los subsecretarios del Interior. Ya, y eso probablemente le den alguna fecha. Porque en si esta le van semana, a estar dando puras en esta aspirinas semana. Mientras el plan se desarrolla. No, me dijeron que en esta semana nos íbamos a juntar. Ya, en el fondo es tener toda la capacidad para poder ingresar a lugares que son riesgosos en su comuna. Por supuesto. Porque actualmente hay territorios en donde no rige el Estado de Derecho. Claro. Y no solamente en esos territorios, sí, miren, cuando hay protesta, me recuerdo una imagen clara del 18 de octubre pasado, había un grupito pequeño de delincuentes que estaban tratando de dañar una cámara. Y yo le avisé al mayor, le dije, mayor, ¿sabe qué? Están vandalizando una cámara que cuesta 10 millones de pesos. Y el mayor no pudo llegar, me dijo, alcalde, nosotros no podemos hacer nada en este caso. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas, porque no tienen los vehículos blindados, porque tampoco queremos que ocurra un homicidio como el que ocurrió con David Florido, con el carabinero Galvez. Ya llevamos 2 carabineros en poco tiempo que fueron asesinados. O sea, si Alcalde, hay lugares en donde los carabineros son recibidos con balas. Derechamente es así. Por Esa supuesto, se han tenido que enfrentar y lo han perseguido, pero acá, mire, hay un tema bien complejo, ¿eh? Y que no solamente pasa con carabineros, también pasa con gendarmería, que estos capos de la mafia o del crimen organizado amenazan, amedrentan, a pesar de que están guardados ahí presos, ellos cuando no los dejan entrar, y por eso existen las cárceles VIP. ¿Ah? Ustedes recuerdan esas imágenes que tenían pantalla, sí, tenían de todo, porque claro, cuando no los dejan pasar le dicen, mire, este es su hijo, ¿no es cierto? Esta es su señora. ¿Ah? ¿Usted quiere que sigan en vida? Y lo mismo pasa con carabineros. Lo mismo pasa. Por eso que tenemos que tener fuerzas especiales que vayan a controlar a estos tipos que son sumamente violentos y que ya nos tienen en un estado de excepción de facto. Acá las personas se están entrando temprano. Acá la gente está con miedo. Los trabajadores del consultorio no atienden de la misma forma. ¿Por qué? Porque están con miedo. Los que trabajan en el jardín infantil, los que trabajan en la escuela. Hay historias dramáticas en la escuela. Yo la verdad es que no quiero revelar todo lo que yo conozco porque va a generar más estigmatización de la que ya tenemos. Y la verdad es que necesitamos acciones concretas y rápidamente. Alcalde, escuchemos a sus vecinos. Vamos a tomar contacto con Gabriel Alegría, que está precisamente con los vecinos de Pedro Aguirre Cerda. Gabriel. Sí, pues aquí ya estoy reunido con un grupo grande de vecinas de acá de Pedro Aguirre Cerda que están preocupadísimas. Hemos estado conversando que incluso se tienen que guardar, podríamos decir de alguna manera, se tienen que ir para la casa muy temprano. Yo les voy a arreglar eso mientras tanto, pero quiero saber su opinión. Primero que todo, respecto a esta situación de que ustedes como comuna no están dentro de este listado propuesto por el gobierno para mejorar la seguridad. Sí, en ese sentido estamos bien molestas porque nuestra comuna es una de las que están con más problemas de delincuencia, de balaceras, de juegos artificiales que en la noche no dejan dormir.
los pobres animalitos se asustan demasiado, entonces es terrible lo que estamos pasando. Esto es una de las peores épocas que hemos pasado en este momento en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Entonces encuentro que es injusto que nos dejen fuera de este proyecto. Oiga, y usted también, yo le preguntaba antes de algunas situaciones que ustedes estaban viviendo aquí, particularmente en Pedro Aguirre Cerda, si nos puede contar un poco. Muchos juegos artificiales que a nosotros los adultos mayores los afecta bastante. Yo vivo en la avenida La Feria, avenida Glotario Blex, es avenida La Feria. Y vivo dentro de una población, una villa que está al lado de Las Lilas y La Victoria. Y resulta de que nos dejan dormir en la noche, es espantoso. Los robos, el robo de cable, el robo de los peatonales que esperan la micro ahí a las 6, 7 de la mañana. Y es espantoso, espantoso. A mi nieto vino a la casa de un compañero a hacer una tarea y a las 6 de la tarde le robaron el celular a los 3 compañeros. ¿A los 3 de una vez? A los 3 de una vez. Entonces la delincuencia ya se escapó de las manos. Y por favor les pido a las autoridades que las comunas vulnerables, como son las comunas de nosotros, que se preocupen también de nosotros, porque somos todos gente, tanto las comunas ricas como las comunas pobres. Somos todos seres humanos y nos corresponde a todos las cosas igual. Es muy cierto eso, porque incluso ustedes me contaban que tenían que entrar a la casa ya bastante más temprano de lo normal. A las 6 de la tarde tenemos que estar encerrados, porque si salimos a las 7 o 7 y media a comprar pan, los asaltan. Una cantidad de marihuaneros, de prostitución. Un toque de queda finalmente, un toque de queda ya casi obligado a estar a las 6 de la tarde en la casa. Mire, yo no diría toque de queda. Yo no diría toque de queda, pero sí más vigilancia. Más vigilancia, pero que usted siente que es como un toque de queda, básicamente. A eso me refería, que usted sentía que esto es como un toque de queda, que ya a las 6 de la tarde tiene que ir a estar en la casa y no salir de ahí. Claro, es que toque de queda son palabras mayores. Porque si a mí me vienen a buscar a las 8 de la noche en auto para ir a la casa de mi hermana, o sea que no voy a poder salir. Porque hay toque de queda. Entonces... No, lo que pasa es que realmente sí, nos sentimos como si estuviéramos en toque de queda. Autoimpuesto. Porque ahora ya hay que pasar con las puertas con llave, las rejas con llave, uno ya a las 6 de la tarde ya no puede tener ninguna puerta abierta, tiene que estar todo encerrado con llave, las luces prendidas para que vean que estamos adentro por último. Pero nos sentimos como si estuviéramos peor que en toque de queda, porque no podemos salir a la calle tranquilos. Es lo que conversábamos y se repiten estos testimonios, muchachos, en el estudio de tener que estar en la casa muy temprano, ya a la hora de 11, por ejemplo, no poder salir de la casa producto del temor de salir a ser asaltado incluso. Pero eso es lo que está y lo que se vive hace rato en Pedro Aguirre Cerda. Lo habíamos conversado con el alcalde, lo habíamos tenido invitado acá, habíamos establecido un contacto con él también en terreno y los vecinos, por supuesto, muy angustiados porque efectivamente el toque de queda de facto, como dice usted, existe. Y no solamente existe en Pedro Aguirre Cerda, pues existe, estábamos viendo el otro día en el barrio Mata, estábamos viendo en distintos lugares que la gente prefiere, llega del trabajo. Y hay una paradoja. Se aprobó el proyecto de 40 horas con el fin de que tengamos más espacio con la familia de los trabajadores del país. Resulta que los trabajadores llegan a la casa y no pueden salir. No pueden ir a tomarse un helado con los niños, no pueden llevarlos a la plaza a los niños, no pueden salir a ver a un vecino, a tomar once con el otro, porque, sobre todo ahora en invierno, oscurece más temprano. Una hora menos. No, yo, compadre, tengo todo en la casa, pum, y me guardo nomás. Porque no vaya a ser que me pase algo en la calle, diputado Coloma. Sí. Dramático, diría yo. No, a ver, pasan dos cosas. Yo escuchaba al alcalde y cuando uno ve además el plano de la región metropolitana es completamente inentendible las comunas islas. Esto tiene que ser tratado como un todo. No sacamos nada con decir aquí porque se van a ir a otras partes. Y eso es evidente. Y además resulta inentendible. Yo veía, no solamente era el caso de Pedro Aguirre Cerda, el caso, por ejemplo, de Quilicura, donde está la población Parinacota, que es que tiene mayores índices de violencia en Chile. Bueno, queda afuera y entonces cuesta entenderlo. Yo, en lo personal, creo que hay que avanzar en dos cosas. La primera, yo sé que es un tema más polémico, pero poder establecer un estado de excepción constitucional que habilite a las Fuerzas Armadas a participar principalmente en inteligencia y en ir a desbaratar algunas organizaciones de crimen organizado que sean las más duras de nuestro país. Yo no digo que haya militares todo el día en la calle, pero sí, en inteligencia y en intervenciones precisas para poder ir a enfrentar el crimen organizado, creo yo, tiene que ser una
posibilidad que como país no podemos restarnos, no podemos... ¿Y en labores de patrullaje, por ejemplo? Pueden estar, sobre todo en la noche y en sectores más complejos. No solamente en Mata, que ocurre en sectores de Pedro Aguirre Cerda, de estaciones de Estación Central. Y hay una cosa que es peor, que hoy día en prácticamente todas las comunas hay poblaciones donde simplemente no se puede entrar a determinada hora. Y uno dice, y esas personas quedan olvidadas por el Estado a merced de estos narcotraficantes que tiran fuegos artificiales, que claro, pues esas personas llegan a tener algún problema, si son víctimas de algún delito, llaman a Carabineros y no van a llegar, porque no puede entrar. Ahora, ¿a usted le parece lógico que el plan que nosotros revisábamos queden como unas islas que no sean intervenidas dentro de esto que se va a revisar? Yo quiero, a ver, a ratos hay también una mirada centralista, porque quiero decir lo siguiente, yo entiendo la preocupación del alcalde de Pedro Aguirre Cerda, del alcalde Astudillo, lo entiendo perfectamente. Pero también, este plan tiene que llegar a regiones. Tiene que llegar a regiones. O sea, yo les digo, la situación del norte es una situación que venimos alertando hace al menos 3 años, que veníamos pidiendo medidas especiales, porque sabíamos que esto al final iba a terminar llegando a Santiago y ahí todo el mundo se iba a preocupar. Pero mientras estaba en el norte aislado, la verdad es que, y me refiero particularmente al gobierno anterior, no quiero entrar en la pelea de este gobierno o el otro, porque aquí hay una debilidad del Estado, no solo un problema de esto o del anterior. No quiero entrar en esa pelea, lo digo al tiro, pero la verdad es que cuando alertábamos hace 3 años atrás que la situación del crimen organizado estaba entrando por el norte, que los homicidios se estaban disparando como nunca, y que la tranquilidad que teníamos, por lo menos en Arica, Iquique y Antofagasta un poco distinto, pero nosotros teníamos, era una ciudad, era una región tranquila. La cosa se desbordó y a nadie le importó hasta que llegó a Santiago. Entonces, ahora vamos a revisar en detalle la situación de Arica más adelante. No, pero yo creo que hay que incorporar a Pedro Aguirre Cerda, hay que incorporarlo sin ninguna duda, porque han tenido además hechos de violencia que han sido de connotación nacional. Entonces, hay que incorporar a Pedro Aguirre Cerda. ¿Pero qué lógica tiene haber dejado estas 3 comunas ahí? Yo creo que tiene solo un problema presupuestario, o sea, digamos la firme. Aquí no, mire, nosotros aquí tenemos 31 proyectos de ley que vamos a aprobar. Está bien. Pero déjenme decirle a la gente que nos ve, no todo se resuelve con leyes, porque después alguien tiene que hacer pasar la ley. Es decir, aquí hay un problema de la capacidad operativa del Estado, tenemos un problema de cantidad de carabineros. Miren, el año pasado, el número de vehículos de carabineros que estaba ya con su vida útil terminada era el 50%. 50% de los vehículos de carabineros. O sea, esto fue en marzo del año pasado. O sea, estamos hablando de que hay un problema operativo, no un problema legal. Entonces, ahí el gobierno dijo, bueno, vamos a comprar 1000 carros de carabineros. Perfecto. Pero aquí necesitamos plata. Yo por eso le dije al presidente, nosotros estamos haciendo un esfuerzo con el senador Coloma, con la ministra Toá, de llegar a este acuerdo, mega acuerdo de seguridad en 31 leyes. Pero se requiere plata. Por eso que el gobierno haya anunciado 1.500 millones de dólares, esa es la buena noticia. Porque si no hay plata, todas estas leyes van a quedar sin entrar. Por ejemplo, ¿y esas leyes? Aquí en esta ley está, les pongo un ejemplo concreto. Defensoría de las víctimas. Una gran demanda de hace mucho tiempo, mucho gobierno atrás que venía especulándose la defensa. Eso cuesta plata. Significa que en cada región va a tener que haber una defensoría de las víctimas, profesionales, oficinas. Bueno, que acompañen a las víctimas que realmente lo han pasado mal y que hoy día el Estado se desentiende y no pasa nada. Bueno, eso es harta plata. Estas leyes, diputado, le pregunto al diputado Coloma también, ¿involucran de alguna manera con mayor contundencia el llamado factor migrante? Y se lo pregunto porque usted lo decía como parte de lo central que teníamos que empezar a solucionar, que es la migración irregular, pero además porque hay una agenda, al menos en el Ministerio Público, que también se le ha llamado como la mirada Valencia, que algunos ya están hablando de la ley Valencia, que tiene que ver con personas que estén involucradas en ciertos hechos delictuales, que no tengan papeles, que justamente pasen a prisión preventiva. Pero ¿cómo lo ve usted, el factor migrante en esta situación, diputado Coloma? Completamente. A ver, creo que es un factor evidente que con la llegada de mucha migración irregular, no todos los migrantes, muchos vienen a aportar, pero con la migración ilegal es evidente que se produjo parte importante del problema. Antes no teníamos extorsiones, antes no habían sicariato, antes no aparecía, como veíamos al inicio, una cabeza de una persona en una para mostrar justamente evidencia de lo que estamos hablando. Tenemos resultados de la encuesta de Bicentenario, las más prestigiosas del país, y dice lo siguiente, y acá está el titular del diario El Mercurio, solamente para que tengamos más contexto en esta discusión. Aumenta la percepción de conflicto entre chilenos e inmigrantes. 7 de cada 10, dice ahí, 71% cree que es un problema grande, y esto ha ido aumentando a lo largo de los años, si bien menos del 10% dice que ha tenido un problema efectivo, un problema que ha involucrado a un migrante de alguna manera en un acto de violencia, un problema real.
La percepción es que 7 de cada 10, por ejemplo, aquí dice que es un problema grande, y además ya 8 de cada 10 asumen que las diferencias son bastante importantes, diputado. Sí, completamente. A ver, nosotros hemos presentado y me gustaría poder avanzar en que cuando un migrante ilegal comete un delito, sea expulsado de Chile. Si no podemos seguir con esta lógica que hay que ir a pedirle permiso al gobierno para que lo reciba, al gobierno de otros países. Hay personas bolivianas que tienen decreto de expulsión, que además no hay problema en que lo reciban y que no lo Pero echamos. a ver, también depende, diputado, del delito, porque si comete un homicidio uno espera que al menos te... No, es que lo que nosotros creemos lo siguiente, que tiene que cumplir su pena en Chile. Cumplida la pena o cuando pueda acceder a beneficios carcelarios, Sí. ahí uno lo tome y lo saque de Chile. Ya, pero tampoco para eso hay recursos. No, pero perdón, Vlado recién decía un tema que es importante. Nosotros presionamos harto porque el gobierno utilizara el 2% constitucional, Sí. se comprometió a 1.500 millones de dólares. Sí. Creo que la plata mejor gastada de esos 1.500 millones de dólares es en expulsar a los migrantes ilegales que vienen a cometer delitos a Chile. Si tú me dices a mí, ¿en qué ocuparía primero la plata? En expulsar a los migrantes que cometen delitos. O sea, ¿Y si una hacer persona... convenios con líneas aéreas que saldría más barato, buscar alguna alternativa? O la FACH o lo que sea, pero hay una cosa que es increíble. Un migrante comete un homicidio en Chile. Está preso X años. Obtiene un beneficio y uno no lo puede expulsar de Chile porque como el beneficio es parte del cumplimiento de la pena, Claro. supuestamente está cumpliendo la pena, por lo tanto uno tiene que esperar que termine de cumplirla. Pero Entonces hay también- que cambiar las Y leyes. entonces eso es lo que allá voy y por eso valoro tanto el acuerdo que estamos llegando en el Congreso de focalizar 31 proyectos de ley para combatir estos temas. Por ejemplo, nosotros vamos a votar esta semana en la Cámara una ley. Hoy día, ¿cuál es uno de los principales problemas para expulsar? Que hay que notificar Sí. al migrante ilegal. Ahora, No sabemos ni dónde vive ni cómo se llama. Efectivamente. Ahora, cuando es tomado detenido, queda inmediatamente notificado en el solo hecho de la detención. Eso es un cambio de una norma legal. El martes lo votamos. Un artículo chiquitito Sí, porque que al va a final- permitir facilitar expulsar a muchas personas. Mire, Sí. yo creo que el problema va más allá de este fast track legislativo. Ya tenemos ¿Cómo lo leyes que regulan el uso de armas, tenemos leyes que regulan el uso de fuego artificiales. Y yo quiero darle alguna estadística que de verdad que llaman mucho la atención. Dicen que alrededor del 20% de los carabineros están con licencias médicas, ¿ya? O sea, ya tenemos un quinto del contingente total de carabineros que está fuera de las calles por estar con alguna condición médica, que viene dada por enfermedades comunes, pero también enfermedades que están relacionadas con el estrés, con la sobrecarga que tienen y el miedo de enfrentar a estas bandas del crimen organizado. El año pasado se graduaron 1.200 funcionarios de carabineros y a retiro se fueron 900. Si uno suma y resta, quedan 300. Y de esos 300, si uno trata de repartirlo equitativamente entre Uno las por comunas, comuna. no alcanza ni siquiera Siempre uno es por comuna. Son insuficiente. 346 Claro. comunas en Chile y nos quedan 300. Entonces, la estadística que yo también les decía, más del 70% de los casos donde nosotros llamamos que no son pitanzas, son casos que requieren Real. la concurrencia de carabineros. Alrededor del 70% de los casos no acude carabineros. O sea, Porque no hay. porque no hay. Y entonces por eso que el debate, más que el fast track legislativo, El fast track es el operativo, fast track como decía. operativo, de comprar herramientas, de comprar vehículos, de comprar las cámaras, de comprar Eso puede solucionar las ahora. armas. Eso se está haciendo, alcalde, se supone. ¿No le pero es que consta? no ha ¿Se ve en llegado la nada práctica? concreto, no ha ¿No le llegado nada consta? concreto. Pero también el debate tiene que ser centrado en cómo nosotros reforzamos esta institución en el corto plazo. Incorporamos civiles a carabineros para que hagan labores administrativas. Ah, sí. Hay una ley sobre eso. Reconvertimos, capacitamos a personal que es de la Fuerza Armada, así Claro. como lo hace la Marina. Reclutar personas con porque- alguna experiencia. porque ¿cuál es el problema? Que nosotros solamente estamos viendo la punta del iceberg y esto es mucho más complejo. Tiene que ver con la frontera. Y acá Sí. yo quiero mencionar a una diputada, la diputada Dani Sastudillo, que le dio el tremendo gallito al gobierno para que se instalaran militares para cuidar la frontera.
y lamentablemente tuvo que pelear, discusiones y se logró aprobar la infraestructura crítica, y lo que significó que bajara la migración ilegal en 55%. Claro. Entonces, Mire, por alcalde, eso que es tan importante inyectarle fuerza de trabajo a Carabineros, si no la batalla está perdida. Sí, alcalde, vamos a seguir hablando con sus vecinos, vamos a retomar con Gabriel Alegría, que me imagino que está muy atento escuchando esta conversación. Gabriel. Estamos bien atentos, pero también comentando acá las distintas situaciones que las propias vecinas que están acá nos han ido comentando. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, el aumento de delitos más violentos que antes? Ustedes llevan toda una vida aquí en Pedro Aguirre Cerda. Sí, yo llegué aquí en el año 61, toda una vida aquí en Pedro Aguirre Cerda, y sí, el aumento de la delincuencia ha sido mucho, sobre todo ahora con tanto inmigrante que ha llegado a Chile. Eso nos ha afectado mucho también, tanto en todos los sentidos, ya en salud, en todas esas cosas, porque ya los consultorios tampoco están copados, entonces tenemos problemas para conseguir horas en los consultorios, ¿ya? Oiga, y por ejemplo, delitos más violentos producto de lo mismo, ¿qué han visto cambiando en estos ya 60 años, por ejemplo? Bueno, los delitos más violentos que ahora ya no toman en consideración, o sea, ahora tiran a matar solamente. Ya no, antes el delincuente robaba y arrancaba. Claro. Ahora el delincuente, antes de atacar a la persona, ya la está apuñalando y tira a matar si no le puede quitar las cosas. ¿Y esas son bandas extranjeras, son bandas chilenas, son personas del barrio? Mire, del barrio poco, pero hay de todo. No puedo decir yo son puros inmigrantes, no. Hay chilenos, hay extranjeros, hay de todo, ¿ya? Porque la delincuencia ha aumentado en todo sentido, ¿ya? Entonces no le puedo decir yo no, por los extranjeros, no. La delincuencia siempre ha existido en Chile, pero no al nivel que estamos ahora. ¿Y han aprendido delitos nuevos en el último tiempo? Bueno, sí. Ahora imagínense, lo primero que es atacar a Carabineros. Ya, entonces los delitos son peores porque ahora ya no le tienen respeto a Carabineros. Entonces, ¿qué respeto le van a tener a la gente común y corriente? Ninguno. Entonces, como le digo, o sea, la delincuencia ahora es más agresiva. Es más, tira a herir a la persona, ya no le importa matar, ya no le importa secuestrar a alguien para quitarle las cosas. Entonces, eso es lo que se está viendo ahora en Chile. Sí, pues un factor que hemos estado conversando largamente acá con las vecinas del Club de Adulto Mayor, sí. Años Platinados, que han estado aquí con nosotros esta mañana y claro, viven preocupadas, pero también ocupadas respecto a lo que está pasando. Sí, un delito que se ha vuelto más violento. Si en algún minuto lo comentábamos la semana pasada, ojalá que no me asalten, que no me roben, ahora es decir ojalá que no me maten. Absolutamente, pero la vecina tiene un punto importantísimo. En general, esto es muy mezclado y siguen habiendo más detenidos chilenos que migrantes, sí. Claro que sí, pero hay un tema de la culturalidad de la nueva delincuencia, por decirlo de alguna forma. Pero miren este dato, este es un titular de otra encuesta, la CADEM, 91%, es decir, 9 de cada 10 cree que la delincuencia es más violenta que hace un año y la principal razón apuntan al ingreso de delincuentes desde el extranjero. Si sumamos este resultado al que veíamos recién de la Bicentenario, de que 8 de cada 10, por ejemplo, dice que hay una presencia excesiva de migrantes, la cosa empieza a tener sentido. Vlado Mirosevic, usted que decía que es representante del norte de Chile, que conoce este tema. Sí. ¿Cómo lo interpretamos? 9 de cada 10, escucha, habla de delincuentes desde el extranjero. Sí. A ver, hay cosas que son, datos que son indudables. Tú decías, todavía en Chile la mayor cantidad de delitos son cometidos por chilenos. Sí, ese es dato de la causa. Sí. Pero también es un dato de la causa que hay una relación entre criminalidad y migración. Porque claro, la mayoría de los que vienen quieren hacer su vida, trabajar, pero hay un grupo de personas que lamentablemente ha llegado al país que están en otra parada. Y esa parada es muy violenta y tenemos que enfrentarla. Y ahí viene una cultura, y esto lo hemos hablado ampliamente, una cultura criminal nueva. Que hoy día, y esa es la razón por la cual votamos la ley Nadine Retamal, porque hoy día las bandas no la piensan y disparan, como decía la señora. Por lo tanto, necesitamos también una ley que proteja y que haya certeza jurídica cuando el carabinero saca su pistola y utiliza el arma de fuego. Ahora, pero estas bandas, porque efectivamente la diáspora venezolana tiene que ver con un problema de vida, de calidad de vida, de supervivencia de estas personas. Pero al mismo tiempo, las bandas, sean venezolanas o de otros países,
vieron a un Estado chileno débil. Sí, Bueno, lo claro. tienen estudiado, no es simplemente Exacto. que tengan una capacidad criminal más dura, más violenta. Claro. Por algo es así, porque saben que en Chile hay un problema con carabineros, hay un problema con la ley, o sea, tienen... O sea, saben que Chile es un país que no estaba acostumbrado a esta violencia. Y que por lo pueden tanto, pasar por nuestra frontera, al ellos parecer, sin llegan problema. aquí, ellos llegan aquí como reyes y por eso que es importante... Y el tema de las armas saben cómo pasarlas, o sea, tienen... Claro, o sea, había una debilidad porque Chile no estaba acostumbrado a este tipo de delitos de modo operandi ni tampoco de violencia. Entonces, en ese contexto, el Estado chileno es débil. Y lo que necesitamos es que el Estado se empiece a coordinar. Ahora, mira, yo te digo, por primera vez, por lo menos que yo lo veo, hay una coordinación entre los poderes del Estado. Nos juntamos presidente de la República, presidente de la Corte Suprema, fiscal nacional, presidentes de ambas cámaras a decir, a ver, ¿qué hacemos con esto? Esto es un problema de Estado, no un problema de izquierda-derecha ni de oposición-gobierno. Entonces, el gobierno dice ya, yo voy a poner plata, 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto significa esto para que la gente se haga? Porque esto suena harta plata, pero ¿cuánto es? 35 estadios de fútbol. O sea, estamos hablando de harta plata. No, sí, pero para que lo hagamos más tangible para la gente que está en su casa. 1.500 millones de dólares, ¿en qué? Bueno, ¿En qué? O sea, parto dando ejemplos. Hagamos la lista. Mira, parto dando ejemplos. Ya dije vehículos de carabineros que están inutilizados y por lo tanto cuando el alcalde dice que en Pedro Aguirre Cerda llamamos y el 70% de las veces no llegan, bueno, no tienen vehículos. Vehículos para carabineros, indumentaria para carabineros, chaleco antibalas, cascos, armamento. Más policías cuestiones que no también. tenían. Bueno, más policías por supuesto, pero eso también hay En que más largo decirlo. plazo. Hay que Vehículo- decirlo que eso se demora 2 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta ley? Perdón, solo para contar, en el acuerdo. En el acuerdo, el punto 9 habilita, a través de una ley, habilita la posibilidad de que Carabineros recontrate a los funcionarios que ya están fuera de servicio, pero que pueden cumplir labores administrativas, por ejemplo, de tal manera de liberar a los carabineros más jóvenes que vayan a la calle a hacer las tareas más críticas. Entonces, esto está en el acuerdo. De izquierda a derecha. Aquí lo importante es que nos pongamos de acuerdo todos como, No, si esto como es una misión, cuestión una tarea nacional. a nivel ¿no? país, ya cortémosla con la discusión de Exacto. ideológica. Si aquí Exacto. necesitamos, la gente está pidiendo que aquí las cosas se hagan, no que tiremos, digamos, Además, la esto agüita no para el es un molino de problema uno. ideológico, esto es un problema práctico. Bueno, las comunas no fueron elegidas por un tema ideológico, ¿no? No, en esta hay de todo. De hecho, el presidente pidió que se involucraran a cada uno de los jefes, a cada una de las comunas capitales. Una por región al menos. No, esto tiene que... Mira, aquí Pero ¿no le hace ruido a usted que no esté Pedro Aguirre Cerda? me hace ruido y creo que hay que incorporarlo. Entiendo que esto tiene que ver con una cuestión estadística. Se miró la cantidad de homicidios en cada comuna y se está... Ahora, yo creo que no debe ser el único criterio, Es que porque ahí está. obviamente Ese en es el el caso de Pedro Aguirre Cerda, si bien está por debajo del corte que se hizo de cantidad de homicidios por cantidad de habitantes, en la práctica hemos visto en Pedro Aguirre Cerda con mucha preocupación cómo las noticias de allá se han transformado en noticias nacionales Sí, pues. Claro, de claro. homicidios. Y las balas- y la- Eso sí lo sabe el gobierno. Lo- O sea, lo hay que que pasa- incorporar. yo quiero sumarme acá a algo. Acá se está vulnerando el Estado de Derecho. Acá se está comprometiendo la democracia. Acá se le está arrebatando a la gente el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al deporte, el derecho a la cultura. O sea, ¿qué estamos esperando? Hay un caso emblemático que sucedió hace poco tiempo de una joven embarazada que recibió un disparo en el abdomen. Si hubiese sido más grave, hubiésemos estado incluidos. O sea, yo creo que acá lo que falta es la visión de los alcaldes y alcaldesas. Nosotros somos la primera línea, nosotros nos estamos enterando de todos estos planes por la prensa. Yo tengo que poner los programas políticos para poder ver de qué se trata esto. Entonces, acá yo creo que hay una visión sesgada de cómo enfrentar esta situación y nosotros, los alcaldes y alcaldesas, tenemos mucho que decir en esto. Nosotros sabemos todas las falencias que existen, sabemos dónde están ubicadas estas bandas. Es bien Por eso, curioso, por eso alcalde. por eso que tal vez no tenía que haber sido por comuna, sino que por barrio. Acá se tenían que haber priorizado barrios que son los barrios que tienen mayor problema, Entonces, la decisión- donde el las libre provincias. tránsito no es posible, Claro. donde no están Claro. funcionando los servicios Lo que básicos. pasa es que es bien curioso y es paradójico. Otra paradoja más. Resulta que después del estallido social o la crisis política y social que tuvimos desde el año 2019, los alcaldes se empoderaron y todo el mundo dijo hay que escuchar a los alcaldes porque ellos saben, ellos conocen los territorios y los alcaldes y vamos con los alcaldes y los alcaldes y los alcaldes. Y resulta que a la hora de los que hubo en este tema, los alcaldes no... Yo No sé son que tú querías escuchados. decir algo, no Sí, les preguntas nada. Yo A sé que los tú querías alcaldes decir los llaman por teléfono para avisarles si están o no están. Siendo que lo que debiese ocurrir es que sean parte concreta de la solución de los problemas. Y yo quiero ir un poquito atrás. Cuando
Decíamos, ¿en qué gastar los 1.500 millones de dólares? Mira, la diputada Natalia Romero, de la Sexta Región, nos comentaba que un carabinero que no tiene rancho en una zona como una Coltauco, zona rural, reciben entre 1.000 y 2.000 pesos para comer en la noche. Con eso te alcanza para un jugo y un paquete de galletas. O sea, eso, primero, necesitamos fortalecer a nuestros carabineros. Segundo, necesitamos una agenda pro carabinero que sea real en materia de armamento, de chaleco antibalas. ¿Tú sabes que un chaleco antibalas se lo tiene que sacar un carabinero para ponérselo al que viene? Sí. O sea, no hay un carabinero, no hay uno propio que sea adaptado a las condiciones de cada una de las personas. Entonces hay que ponerse de acuerdo entre ellos a quién le queda más o menos el chaleco antibalas que ocupó el del turno anterior. Entonces eso también es una falencia gigantesca. Y tercero, que yo quiero llamarle la atención sobre un tema que es preocupante. El gobierno, el mismo día que se aprobó la ley Naín Retamal, presentó el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza. Esto viene a borrar con el codo la ley Naín Retamal. Y a mayor abundamiento, para que no digan que solo sospecha, el día de ayer, en el diario El Mercurio, la diputada Carol Cariola señaló que ellos no habían ido al Tribunal Constitucional porque esperaban corregir todo aquello que no habían podido corregir en la ley Naín Retamal en las reglas de uso de la fuerza. Entonces, cuando hablamos de que el alcalde nos dice con desesperación y entendible que no aguantan más la delincuencia, los vecinos no hablan de los fuegos artificiales, decimos, bueno, hay que fortalecer a nuestros carabineros, partamos por una agenda pro carabinero que les dé recursos, que les dé capacidad de enfrentarse al crimen organizado, y al mismo tiempo entendamos que necesitamos darle la legítima defensa calificada, porque de lo contrario, simplemente el carabinero